Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Quien les habla, su amigo y colega Andrés Rojas Moncada, y con este nuevo tutorial de Excel para mi canal, agárrate porque te voy a enseñar un trucazo con el cuadro de diálogo formato de celdas para establecer un formato de número personalizado dentro de un rango de celdas de manera condicional. Yo sé que tú me vas a decir, Andrés, pero tú en otros videos del canal has tratado con el cuadro de diálogo formato de celdas, formatos de número personalizados. ¿Qué diferencia tiene este tutorial? Pues que en este tutorial vamos a ver un formato de número personalizado condicional. Es decir, que dependiendo del valor que se encuentre en una celda, coloque un valor específico para denotar cada uno de los valores dentro del rango de celdas. Este ejercicio surgió precisamente anoche que un compañero o colega del trabajo me preguntó lo siguiente. Me dijo, Andrés, tengo un problema. Necesito restar los valores de fecha de una columna específica de los valores de fecha de otra columna específica. Y quiero que del resultado de esa diferencia me lo exprese en valores enteros y al final me coloque la cadena de texto día o la cadena de texto días dependiendo del valor numérico que se encuentre o dé como resultado la fórmula dentro de una celda. En este caso yo le dije, pues muy sencillo. Si los valores son iguales a 1, el resultado de la fórmula, si el valor es igual a 1 o igual a menos 1, debe devolver el valor de la palabra en singular, es decir, la palabra día. En todos los casos adicionales, es decir, 0, un valor mayor a 1 o un valor menor a menos 1, debe aparecerle la palabra en plural días dentro del rango de celdas acompañado del número. Le dije, muy sencillo, fíjate lo que vamos a hacer. Entonces, lo único que tienes que utilizar es a la función si para trabajar dentro de su primer argumento llamado prueba lógica, una condición que trate los dos casos específicos. Es decir, si utilizo a la función O para tomar mediante su primero y segundo argumento dos decisiones que se evalúen cualquiera de las dos como verdaderas para que me devuelva un verdadero dentro del uso de la función si y poder devolver o identificar cuando el valor es 1, yo puedo denotar para el resto de valores todas las cadenas de texto que digan días. Es decir, si en el primer argumento de la función O llamado valor lógico 1, yo tomo la diferencia del campo o registro que contiene la fecha número 2 y le resto en este caso el valor contenido dentro de la celda que contiene la fecha número 1, aprecia detenidamente que yo puedo, mediante el operador de comparación igual, decir que si ese valor devuelto es igual a 1, o bien, mediante la segunda prueba lógica, voy a copiar esta diferencia de estas dos celdas, mediante el segundo valor lógico de la función o segundo argumento, yo le diga que si esa diferencia es igual al valor de menos 1, entonces en la parte verdadera de la función si debe devolver esa misma diferencia que se encuentran dentro de esas dos celdas o esas fechas dentro de esas dos celdas y concatenarle en este caso mediante un par de comillas dobles, un espacio y la cadena de texto en singular que diga día. En todos los casos que no sea igual a 1 e igual a menos 1, lo que debe devolverme es la diferencia y la cadena de texto concatenada con el símbolo de ampersand y un par de comillas dobles con un espacio que diga la cadena de texto en plural, es decir, que diga días. Fíjate detenidamente que si yo evalúo esto con control intro, lo que voy a obtener como resultado dentro de todo este rango de celdas es que todos los valores que sean iguales a 0, mayores en este caso al valor de 1 o menores a menos 1, debe devolver la palabra en plural que diga días. Todos los casos en donde el valor sea un valor de 1 devuelto tras esa operación matemática de diferencia o menos 1, debe devolver la palabra en singular llamada día. Ahora bien, me dijo, necesito realizar una operación matemática con este resultado numérico, con su cadena de texto, con su expresión de cadena de texto que diga día o días.
Entonces yo le dije, ahí hay un problema, ya no puedes utilizar una fórmula. Resulta que lo que devuelve esta fórmula es una cadena de texto y no un número propiamente hablando. En otras palabras, si tú tomas creyendo, o si tú tomas el valor de esta celda creyendo que es un valor numérico y por ejemplo le sumas el valor de 1 para hacer una operación aritmética o una operación matemática y evalúas con intro, aprecia detenidamente que lo que devuelves como resultado de esa fórmula de adición de una unidad es un error de valor. Y esto lo detecta Excel porque todos estos valores devueltos son cadenas de texto que no pueden sumarse con un valor numérico producto de una fórmula dentro de un rango de celdas. Entonces le dije, tienes que solucionar eso mediante el cuadro de diálogo formato de celdas a través de un formato de número personalizado. Obviamente, un formato de número personalizado que establezca condiciones. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Fíjate, quiero que en este rango de celdas estés muy atento a lo que voy a hacer porque es relativamente sencillo si estás atento. Si yo en este caso hago la operación matemática de diferencia de la fecha número 2 menos la fecha número 1 y evalúo con control intro, fíjate que obtengo el resultado sin ningún problema, es decir, menos 4, menos 3, 3, 4, 0, 1 y menos 1. Es decir, la diferencia de estas dos fechas dentro de este rango de valores. Ahora, si nosotros manteniendo este rango de celdas seleccionado, pulsamos la combinación de teclas control más 1 para llamar al cuadro de diálogo formato de celdas y después vamos al ítem personalizada para crear un formato de número personalizado que en este caso va a ser condicional. Yo puedo borrar lo que se encuentra dentro de esta cajita de texto con backspace y arrancar a condicionar para cada uno de los valores que se encuentran dentro del rango de celdas. En otras palabras, ¿cómo condicionamos? Mediante el cuadro de diálogo formato de celdas a través de un formato de número personalizado los valores que se encuentren en una celda. Ojo, quiero que te lo aprendas muy bien, mediante los corchetes o paréntesis cuadrados. Entonces, si nosotros vamos a condicionar todos los valores que sean iguales a 1, aprecia que si yo aperturo un corchete de apertura, valga la redundancia, y coloco el operador de comparación igual y le digo para todos los valores que se encuentren en cada una de estas celdas donde su valor sea igual a 1, entonces cierro el corchete y posteriormente le digo qué formato quiero devolver. En este caso voy a devolver un formato de número entero especificado con el valor de 0 y posteriormente voy a colocar dentro de un par de comillas dobles un espacio y la palabra en singular que diga día. Cierro con el par de comillas dobles y ya tenemos lista la condición para todos los valores que se encuentren dentro de las celdas que sean iguales al valor de 1. Ahora, ¿cómo condicionamos todos los valores que sean iguales a menos 1? Pues muy sencillo, coloco punto y coma, abro nuevamente con un corchete de apertura y le digo para todos los valores que sean iguales a menos 1, cierro el corchete, devuélvame un formato de número negativo especificando el símbolo de menos y posteriormente el valor de 0 que corresponde a un formato de número entero y dentro de un par de comillas dobles coloco un espacio, la cadena de texto día y cierro con un par de comillas dobles. Ahora para el resto de valores, que en este caso son todos aquellos que sean mayores a 1, menores a menos 1 o igual a 0, coloque la palabra en plural días. En este caso debo establecer otra condición para el resto de valores. Por tanto debo colocar punto y coma y dentro de un par de comillas dobles, antes de colocar el par de comillas dobles, especifico en este caso el formato que quiero devolver, que en este caso es un formato de número entero mediante el valor de 0. Posteriormente abro con un par de comillas dobles, coloco un espacio y coloco la cadena de texto que diga días y las encierro dentro de un par de comillas dobles. Aprecia detenidamente que si yo evalúo este cuadro de diálogo con aceptar, cada uno de los valores que sean menores a menos 1, mayores a 1 o iguales a 0, imprimen la palabra en plural días.
para todos los valores que sean iguales a 1 o iguales a menos 1, imprimen la palabra en singular día. Ahora bien, ¿podemos hacer operaciones matemáticas o aritméticas con esos valores? Desde luego que sí. Fíjate, si yo le sumo una unidad al igual que en este ejemplo a este valor, que lo voy a tomar obviamente mediante esta referencia de celda, y le sumo el valor de una unidad y aplico con control intro, aprecia detenidamente que la operación se lleva a cabo por Excel sin ningún problema. Es decir, menos 4 más 1 da menos 3, menos 3 más 1 da menos 2, 3 días más 1 da 4 días, 4 días más 1 da 5 días, 0 días más 1 da 1 día, y así de manera respectiva. Si en este caso hay un día y le sumo un día, pues da 2 días, y si aquí hay menos un día y le sumo un día, pues da 0 días. Fíjate que en este caso el formato devuelto también aplica para ese valor que se encuentra en plural o en singular. Si tú lo quieres devolver como un valor numérico entero, lo único que tienes que hacer es seleccionar todo el rango de celdas, llamar al cuadro de diálogo formato de celdas y posteriormente especificarla de manera general o bien con el valor numérico o con el formato de número y no hay ningún problema. En este caso la voy a colocar aquí de manera general, voy a dar clic en aceptar y fíjate que lo devuelve en este contexto o en este rango de celdas como un valor numérico. Ahora, la última perlita con la que me salió el compañero me dice cómo hago para identificar cuáles valores devueltos se encuentran con la palabra en singular y cuáles valores devueltos se encuentran con la palabra en plural. Y le dije, pues utiliza el condicionamiento con regla de colores mediante el formato de número personalizado a través del cuadro de diálogo formato de celdas. Y apenas le dije eso, me dijo, no tengo ni idea, voy a utilizar la herramienta formato condicional. Entonces yo le dije, no compañero, fíjate, es muy sencillo, lo único que tienes que hacer es volver a seleccionar todo este rango de celdas, compañerito, oprimir la combinación de teclas control más 1 y ahí donde habíamos escrito el formato colocar el código de colores. Es decir, antes del corchete donde establecimos la condición, vamos a abrir un corchetes de apertura y vamos a colocar un corchete de cierre y vamos a colocar para todos los valores que sean iguales a 1 la regla de color rojo. Si en este caso para todos los valores que sean iguales a menos 1, pues también voy a colocar una regla de color rojo. Y si todos los valores que sean mayores a 1, menores a menos 1 o iguales a 0, que son los que tienen la cadena de texto en plural, pues simplemente mediante un par de corchetes de apertura y de cierre les voy a colocar el color azul. Fíjate detenidamente que si doy clic en aceptar y posteriormente me coloco por acá o mejor por acá, aprecia que todos los valores que se encuentran con la palabra en plural y se imprimen o se devuelven dentro de este rango de celdas de color azul. Para todos los valores que se devuelven con la palabra en singular, se devuelven con el código de color o con un color de rojo dentro del rango de celdas. Ahora bien, si quieres aplicar este formato dentro de todo este rango de celdas según esta regla de colores y según ese formato de número personalizado, simplemente copias este formato y lo aplicas sobre todo el rango de celdas y no ha pasado absolutamente nada. Y así, amigos, quiero que con este tip aprendas algo antes de que se acabe el año 2019 y esto que parece tan trivial que solucionamos mediante el cuadro de diálogo formato de celdas a través de un formato de número personalizado, tiene su ciencia a través de la especificación de condiciones en el cuadro de diálogo formato de celdas y el código de colores para obtener este tipo de resultados que así nos dejan hacer operaciones matemáticas con los valores encontrados o contenidos dentro de las celdas. Pues bien, mis amigos, ya no les quito más tiempo, espero que este tutorial le puedan sacar el máximo provecho y como digo siempre, mi nombre es Andrés Rojas Moncada y nos vemos en el siguiente tutorial. Regálame un like si está a tu alcance y déjame un comentario en la caja de comentarios de este video en el canal. Si no estás suscrito a este canal de YouTube, por favor suscríbete para que sigas aprendiendo muchas más cosas interesantes sobre esta aplicación. Como digo, nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Hasta pronto!